El remanente es único, permanece firme e íntegro en medio de un mundo donde la verdad no es aceptada y es perseguida. Bendiciones a todos los jóvenes que me ven, sean bienvenidos una vez más a esta ocasión que es nuestro servicio del mes. Tal como lo prometí el mes pasado, el día de hoy estaré terminando este gran mensaje llamado El Remanente. Como ya les había explicado, tuve que dividir este mensaje en dos partes para poder abarcar todos los temas. El mes pasado vimos la parte 1, ahora veremos la segunda parte de este mensaje. Haciendo una pequeña recapitulación, nosotros habíamos visto en Proverbios 7 que hay una falsa iglesia que no representa al remanente, hay una falsa iglesia que el enemigo ha estado levantando, entidades religiosas y aún personas que no viven según una vida cristiana, impulsado todo por el espíritu del anticristo. Pero nosotros aprendimos que el remanente es ese que está separado y es ese que es escogido por Dios para ser diferente. Habíamos visto que según Proverbios 7, la falsa iglesia, este sistema que ha estado impulsando el espíritu del anticristo es representado como una prostituta. Pero es hora de que nosotros veamos el otro lado, es hora de que veamos cómo es este remanente, cómo es este pueblo escogido por Dios. Amén. Ahí donde estás, antes de empezar, yo quiero que me acompañes en oración. Señor, gracias por este momento, por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra, para aprender más de ti. Te pedimos que seas tú empoderando el remanente, que seas tú levantando una nueva generación que te represente dignamente sobre la tierra. En el nombre de Jesús declaramos que nosotros somos el remanente y que permaneceremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí donde estás, yo quiero que tú me acompañes a Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31 habla sobre una mujer virtuosa, que en contraste con la prostituta de Proverbios 7, esta mujer representa a la verdadera iglesia de Cristo. Esta mujer virtuosa representa ese remanente. Entonces, quiero que me acompañes al versículo 10 del Proverbios 31, que es donde empieza a hablar sobre esta mujer. La palabra dice en la traducción de la Pasión: ¿quién podría encontrar una novia como esta? Ella es una mujer de fuerza y poderoso valor. Ella está llena de riqueza y sabiduría. El precio pagado por ella fue más grande que el de muchas joyas. Ahora yo quiero que primero nosotros nos concentremos en esa parte donde dice que es una mujer de fuerza y poderoso valor. Poderoso valor. Aquí la palabra hebrea es la palabra kajil. Kajil. El significado de esta palabra no puede ser contenido en una sola palabra de nuestro lenguaje. ¿Qué quiero decir? Que es una palabra que implica tantas cosas que no puede ser contenida en una sola palabra. Pero en términos generales, este término hebreo habla sobre un valor militar. En otras palabras, el remanente es una novia guerrera. Ahí donde estás, di conmigo: yo soy la novia guerrera de Cristo. Tú eres la novia, el remanente guerrero de Cristo. Amén. Entonces, algunos de los significados que se le pueden extraer a esta palabra son los siguientes. Kajil puede significar poderoso, rico, excelente, moralmente justo, lleno de sustancia, íntegro, hábil, fuerza y fuerte como un ejército. Entonces, nosotros tenemos que entender que estos últimos tiempos, previos a la segunda venida de Jesús, son tiempos de guerra. Son tiempos donde nosotros tenemos que aprender y apropiarnos de ese valor militar del que la palabra nos habla. Amén. Yo creo firmemente que el remanente tiene que estar en la vanguardia de este campo de batalla, de esta guerra, y que poco a poco vaya avanzando y vaya trayendo victoria y conquista para el reino de Dios. Yo creo en una generación, jóvenes que me están viendo, yo creo en una generación que se levanta y que va a estar en la vanguardia, que va a estar luchando, que va a estar peleando en contra del enemigo, porque son tiempos de guerra. Y siempre recuerda que la victoria ya es nuestra en el nombre de Jesús. Ya la victoria es nuestra por derecho. Amén. Entonces, también nos enseña el verso sobre el valor pagado por esta novia. El verso dice que su valor es tan grande que supera el valor de muchas joyas. Esto no puede significar otra cosa que la sangre de Cristo. El valor de la sangre de Cristo que se pagó por ti y por mí es un valor altamente importante, es un valor grande y supera el de muchas joyas, dice la palabra. Es tanto el valor que tú tienes para Dios,
Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Si tú eres verdaderamente parte de este remanente, tú tienes tanto valor para Dios, tienes tanto valor para Jesús, que miren lo que dice, lo que continúa diciendo en el verso 11 y en el verso 12. La palabra sigue diciendo: su esposo le ha confiado su corazón a ella. Pastor, ¿quién es el esposo? Obviamente está hablando de Jesús. Porque ella le trae los ricos botines de victoria, durante toda su vida ella le trae lo que es bueno y no lo que es malo. Qué poderosa es esa palabra. Entonces, que ella le trae a su esposo, que la novia le trae a Cristo los ricos botines de la victoria. ¿Qué quiere decir eso? Sí, la victoria solamente proviene de Dios, pero cada victoria que la iglesia tiene en la tierra, cada victoria de la iglesia es también la victoria de Cristo. Amén. Cada victoria tuya es también la victoria de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15 verso 57 nos enseña que en Cristo tenemos la victoria definitiva, y cada vez que hay victoria para la iglesia solamente hace eco de la victoria decisiva a través de Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras, la victoria es nuestra por derecho. La victoria es tuya por derecho si tú eres parte de este remanente. La victoria es nuestra por derecho. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, siempre recuerda que es tu derecho. Amén. No importa qué circunstancia estés pasando. Nos enseña también el verso que el remanente nunca traerá desgracia al nombre de Jesús, sino que siempre va a dar honra a Él. El Salmo 23 nos enseña que cuando Dios nos guía por el camino de justicia, por el camino correcto, eso traerá honra a su nombre. Y como lo decía hace un momento el verso que leíamos, que durante toda su vida esta novia le traerá a Cristo lo bueno y no lo malo. Está hablando precisamente de esa honra que nosotros le damos a Dios. Entonces, todos nosotros estamos diseñados para traerle honra a Dios. Y lo más bello de todo esto es que Dios, Jesucristo, no se avergüenza de ti y no se avergüenza de mí. Él está feliz de mostrarles este remanente al mundo entero. Tú eres el orgullo de Dios, siempre recuerda eso. Y recuerda que el amor de Dios se siente orgulloso de que se ha visto contigo. Sigue diciendo el versículo 13. Continuamente busca poseer aquello que es puro y justo. Ella se deleita en el trabajo de sus manos. En este verso yo quiero que nosotros analicemos varias cosas. La mayoría de traducciones dicen, ella busca lana y lino. Esta traducción específicamente dice, ella busca lo que es puro y lo que es justo. Entonces, ¿cómo es que estas cosas se relacionan unas con las otras? La lana es una representación de pureza. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18, la palabra nos enseña que Dios va a hacer tan limpios nuestros pecados como la lana, y eso es una representación de la pureza, que a medida que Dios nos purifica, nosotros vamos a ser blancos como la lana. De la misma manera, el lino es una representación de justicia. Si nosotros estudiamos un poco y vemos un poco el Antiguo Testamento, la palabra nos enseña que los sacerdotes, cuando iban a entrar al tabernáculo, tenían que vestir prendas de lino para poder hacer sacrificios en favor del pueblo y que Dios perdonara los pecados. De la misma manera, la Biblia nos enseña que las cortinas del tabernáculo eran cortinas que estaban hechas de lino, lo cual representaba la justicia de Dios. Entonces, el lino es una representación de justicia y la lana es una representación de pureza. Ambas cosas van de la mano y tienen que ser distintivos de este remanente. Amén. Entonces, este verso no solamente nos habla del lino y de la lana, sino que también nos habla del trabajo de las manos de la novia, que la novia se deleita en el trabajo de sus manos, específicamente la mano con sus 5 dedos. La mano representa el ministerio quíntuple, es decir, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ese es el ministerio quíntuple. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Jóvenes que me están viendo, yo creo firmemente que muchos de ustedes que me están viendo van a ser los futuros apóstoles, los futuros profetas, los futuros evangelistas, los futuros pastores y los futuros maestros de esta nueva generación. Y yo creo que si tú eres parte de este remanente, tú vas a ser también parte de este ministerio quíntuple. La Biblia precisamente nos enseña que el ministerio quíntuple fue establecido para poder equipar a los hijos de Dios y poder edificar la iglesia. Eso nosotros lo vemos en Efesios capítulo 4.
Y yo quiero que de la mano de esto nosotros también veamos este punto importante que es el versículo 16. Esto es poderoso, chicos, miren lo que la palabra nos enseña. Ella pone su corazón sobre una nación y la toma como suya, llevándola dentro de sí misma. Ella trabaja allí para plantar las viñas vivientes. Me gusta cómo lo dice, ella pone su corazón en una nación y la toma como suya. Yo sé que muchos de nosotros, los jóvenes, tenemos en nuestro corazón poder viajar por el mundo, poder visitar una nación. Tal vez tú que me estás viendo, has estado orando por querer ir a una nación específica, y yo te vengo a decir que el mensaje de Dios es que si tus sueños están alineados con la voluntad de Dios, Él puede tomar esos sueños y los puede convertir en un propósito mayor. Si tú quieres conocer una nación en específico y quieres viajar por el mundo, el Señor te dice que Él a través de eso va a hacer su obra en la tierra. A través de eso tú vas a tener una oportunidad para poder edificar la iglesia y poder expandir el reino de Dios. El versículo dice que esta mujer, el remanente, va a esta nación y trabaja las viñas vivientes. Pastor, ¿qué quiere decir esas viñas vivientes? Son una alusión, una alegoría a la iglesia local. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de nosotros en esta nueva generación estamos llamados a establecer iglesia y a hacer iglesia alrededor del mundo y a otras naciones de la tierra. Amén. Y recuerda también que Jesús nos enseñó en Juan capítulo 15, verso 5, que nosotros somos las ramas de la vid verdadera y que Él es la vid verdadera. Entonces, esto habla de que el remanente se convierte en un misionero para las naciones y planta iglesias y produce fruto. Yo te vengo a decir, tú fuiste llamado a producir fruto. Tú fuiste llamado y comisionado para que tú edifiques la iglesia de Cristo. No importa qué posición tengas en la iglesia, no importa qué cargo tengas en la iglesia, todos nosotros tenemos una función específica y hemos sido llamados a edificar la iglesia. Y yo te vengo a decir en el nombre del Señor que Él te va a llevar a otros lugares, a los lugares que tú has soñado visitar, a los lugares que tú has soñado ir. Allí el Señor, si te alineas con su voluntad, Él cumplirá ese deseo en tu corazón y Él te llevará para que tú puedas hacer la obra y expandir el reino. En el nombre de Jesús te lo declaro. Dice el verso 17 y el 18, ella se envuelve en fuerza, potencia y poder en todas sus obras. Qué poderoso es esto. Ella prueba y experimenta una mejor sustancia y su luz brillante no se extinguirá, no importa qué tan oscura sea la noche. Eso quiere decir que el remanente tiene unción. Leámoslo nuevamente. Dice, ella se envuelve en fuerza, potencia y poder en todas sus obras. Esto habla de que nosotros como remanente, como verdadera iglesia de Cristo, tenemos la unción dada por Dios para poder hacer su obra en la tierra. Y cada obra que tú hagas aquí en esta tierra a favor de la iglesia, yo te vengo a decir, tú tienes poder y autoridad de parte de Dios para poder establecerlo. Tú tienes poder y autoridad e unción de parte de Dios para poder expandir el reino. Y también dice que no importa qué tan oscura sea la noche, su luz no se va a extinguir. ¿Qué quiere decir esto? Número 1, esta luz representa una vida de oración. Entonces es importante que este remanente, que este grupo escogido por Dios, lleve siempre una rigurosa y una muy disciplinada vida de oración. Pero de la misma manera esta luz representa la unción. El mes pasado, en la primera parte de este mensaje, nosotros aprendimos la historia de las 10 damas de honor que Jesús nos enseña en la Biblia. 10 damas de honor, 5 de ellas tenían aceite extra y las otras 5 no tenían aceite extra. Las que no tenían ese aceite extra, se les apagó la luz, se les apagó la lámpara. ¿Por qué? Porque no tenían una unción verdadera de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la unción que Dios te ha dado es la que te va a sustentar en medio de las dificultades, en medio de una noche oscura, en medio de los problemas que tal vez puedas tener. El Señor te dice, yo te sustentaré. El Señor te dice, yo te voy a sostener con mi mano poderosa. A medida que tú perseveras en oración, a medida que tú desarrollas fe, a medida que tú sigues trabajando en esa unción, trabajando en ese llamado y propósito que Dios te dio, tú vas a ver que tú vas a poder pasar a través de todas las dificultades y que tú vas a prevalecer y que vas a tener la victoria.
en medio de un mundo donde la oscuridad prevalece. La palabra también nos enseña que donde abundó el pecado y donde abundó la maldad, también sobreabundó la gracia. Entonces, no importa por qué situación estés pasando, joven que me estás viendo, no importa si son malos tiempos, yo te vengo a decir, vas a permanecer, vas a prevalecer, porque Dios está a tu lado, Dios está apoyándote, Dios está contigo y tú vas a salir victorioso al final en el nombre de Jesús. Entonces, por supuesto no es sorpresa que la Iglesia de Cristo enfrente oposición y problemas, por supuesto, ya todos nosotros sabemos y en varias ocasiones que he tenido la oportunidad de explicarlo y enseñarlo. Es importante y es necesario que enfrentemos oposición, porque solamente ahí nosotros nos daremos cuenta de que vamos por el camino correcto. Si tú ves que todo sale bien y que nadie te da la espalda y que nadie se va en contra tuya y que el enemigo no levanta nada en contra tuya, entonces algo estás haciendo mal. Tal vez si tú nunca enfrentas problemas en la vida, tal vez no eres parte del remanente. Ponte a pensar en eso. Pero si tú trabajas en este llamado que Dios te dio a ser su remanente y enfrentas problemas, entonces vas por el camino correcto. Y al final recuerda que tu luz no se va a extinguir porque la oscuridad no pudo comprender esta luz y no pudo apagarla, en el nombre de Jesús. Versículo 21, la palabra sigue diciendo, ella no le tiene miedo a la tribulación, porque toda su casa está cubierta en prendas dobles de justicia y gracia. A mí lo que me gusta especialmente de este versículo es que en el hebreo, en el original, dice su casa está cubierta con escarlata. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Todos sabemos que el color escarlata es un color rojizo y por supuesto el escarlata es una representación de la sangre de Cristo que cubre la casa, que cubre esta iglesia, que cubre este remanente y que lo protege del ángel de la muerte. Nosotros ya conocemos la historia en Éxodo, que Dios le mandó al pueblo de Israel a que pusieran sobre las puertas de sus casas la señal de la sangre de un cordero. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte había descendido y el ángel de la muerte no iba a entrar a esos hogares donde estuviera la señal de la sangre. Entonces yo te vengo a decir que la sangre de Cristo está sobre ti. Si tú eres remanente, recuerda que tú tienes prendas dobles escarlata, prendas de gracia y prendas de justicia, y eso te va a proteger en contra de cualquier daño, eso te va a proteger en contra de cualquier tribulación. Que si hay tribulación, claro que la hay, que si hay problemas, claro que las hay, pero la sangre de Cristo te va a proteger. Este versículo habla precisamente de protección. Y cuando Dios nos protege no significa que Dios va a hacer que todos los problemas desaparezcan. Pero lo que sí quiere decir es que Dios no va a permitir que los problemas te destruyan. Dios no va a permitir que los problemas al final tengan una victoria sobre ti, sino que tú vas a salir victorioso por encima de esos problemas. Sigue diciendo, versículo 22, sus prendas están hermosamente entretejidas, un vestido púrpura de lino exquisito. Aquí hay varias cosas que nosotros debemos analizar porque tienen varios significados. Número 1, sus prendas están hermosamente entretejidas. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Las prendas de la novia, las prendas del remanente, representan los ministerios del cuerpo de Cristo, entretejidos y unidos por el Espíritu Santo. Ahí donde estás, acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo nos enseña: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor, dice la palabra. Entonces, nuevamente, cada uno de nosotros como remanente tenemos una función específica en la iglesia. Sí, es cierto que no está bien creer por la unidad de toda la iglesia de Cristo junto con las sectas y junto con la falsa iglesia. Es lo que normalmente la gente llama ecumenismo. Cuando la gente promueve que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo se una con esa prostituta y se una con todas las sectas y con toda persona que supuestamente se haga llamar cristiano, eso es ecumenismo y eso está mal. Y nosotros no abogamos por esa unidad, sino que nosotros abogamos por la unidad del remanente. Nosotros debemos buscar la unidad, pero la unidad del remanente.
Y aún este remanente, esta verdadera iglesia de Cristo, aún es diversa. Nosotros seguimos viendo que diferentes ministerios y diferentes hermanos en la fe alrededor del mundo, tal vez no nos parecemos, tal vez no todos somos iguales, no todas las iglesias son iguales, no todos los ministerios son iguales, pero al final seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Aquí como se nos enseña que cada parte tiene su diferente función, como el apóstol Pablo nos lo enseña, cada parte es diferente, cada parte de este remanente tiene una función distinta, pero tiene que ser entretejido por el Espíritu Santo. Dice el apóstol, cuando estas partes se unen, cuando está entretejido por el Espíritu Santo, hermosamente entretejido, como lo dice el verso de Proverbios, ahí nosotros vamos a hacer que las partes se desarrollen, o sea, yo te ayudo a que tú te desarrolles y tú me ayudas a mí a desarrollarme, porque somos un solo cuerpo, a pesar de que tengamos distintas funciones. Y de la misma manera, el apóstol Pablo dice que cuando nosotros hacemos eso vamos a crecer, o sea, yo te ayudo a crecer a ti y tú me ayudas a crecer a mí. Pastor, pero es que muchas veces tenemos nuestras diferencias. Sí, yo sé que tenemos nuestras diferencias. Tal vez muchas veces nosotros tenemos roces, tal vez muchas veces no estamos de acuerdo con algunas ideas entre nosotros, los miembros de este remanente. Pero de esa misma manera es que nosotros aprendemos a madurar y de esa misma manera es que nosotros aprendemos a crecer. La palabra nos enseña que el hierro se afila con el hierro y de la misma manera una persona afila el carácter de otra persona. Precisamente por eso es que Dios nos hizo a todos diferentes, para que podamos ayudarnos mutuamente a que nos desarrollemos y a que crezcamos. Y también el apóstol dice que el cuerpo estará sano si aprende a vivir en unidad y también lleno de amor. Entonces yo te vengo a decir, nosotros estamos aprendiendo en este verso de Proverbios que la unidad es un componente clave del remanente. Toda persona que se oponga a la unidad entre el verdadero cuerpo de Cristo, esa persona entonces no hace parte del remanente. Si tú crees que tienes que estar separado de tu hermano, dividido de tu hermano, hablando mal de tu hermano, entonces no eres parte de este remanente, no estás compartiendo el ideal de este remanente. La palabra nos está enseñando que nosotros debemos mantener la unidad y más en estos últimos tiempos, porque tu hermano tiene algo que tú no tienes y yo sé que yo tengo algo que mi hermano no tiene. De esa manera nos compensamos y de esa manera nos maduramos los unos a los otros. Entonces recuérdalo siempre, la unidad es un componente clave del remanente. Pero el verso, aparte de decir esto, también dice que al final, cuando estas prendas están entretejidas y están unidas, forman un vestido púrpura de lino exquisito. Y yo quiero que nosotros analicemos lo siguiente, el púrpura es un color que representa la realeza y habla de que es un vestido púrpura de lino, y el lino, como ya lo habíamos visto anteriormente, representa justicia. Entonces, yo te vengo a decir, si tú eres parte de este remanente, si tú eres parte de esta verdadera iglesia de Cristo, entonces tú eres realeza. Dios en este momento te llama rey y te llama reina. Somos reyes y somos reinas, somos parte de la realeza. Pastor, ¿cómo así? Si tú eres hijo de Dios, que es un rey, Dios es rey, Cristo es rey, entonces todos somos una familia real, somos parte de esta realeza. Pero el lino, recuerda ese componente, el lino, la justicia tiene que ser uno de los fundamentos de este remanente. No solamente la realeza, sino también la justicia. Amén. El verso 25 de Proverbios 31 dice: poder audaz y majestad gloriosa. Aquí nuevamente hacemos eco con este tema de la realeza. Poder audaz y majestad gloriosa se envuelven alrededor de ella mientras se ríe con gozo de los últimos días. Qué poderoso es esto. Con gozo el remanente se ríe de los últimos días. ¿Qué quiere decir eso? El remanente no tiene miedo al futuro. El remanente no teme al futuro, el remanente no teme a las circunstancias presentes de este mundo y de esta era. El remanente no le teme al enemigo y no le teme a la muerte. ¿Y sabes por qué?
porque hay un futuro glorioso para el remanente. El remanente es el que contempla la eternidad, es el que contempla su eterna unión con Cristo. Mientras otras personas se van a perder y mientras otras personas no van a alcanzar la salvación, el remanente está enfocado en que pasará una eternidad con Cristo. El remanente no pierde el tiempo con las cosas de este mundo que no durarán, porque este mundo pasará y las cosas de este mundo van a pasar. Pero esta unión con Cristo de la que nosotros participaremos y que estamos participando ya, esto es eterno. El reino de Dios es eterno. Este romance con Cristo es eterno. Amén. En el verso 29 el esposo habla de la novia y miren lo que dice. Verso 29, hay muchas mujeres valientes y nobles, pero tú has ascendido sobre todas ellas. Hay una variante de este mismo verso que dice, muchas hijas han obtenido riquezas gracias a ti. ¿Qué quiere decir esto? Estas hijas valientes y nobles representan la iglesia en generaciones anteriores que permanecieron firmes y fieles en su relación con Jesús. Entonces este remanente obviamente no empezó ahorita, el remanente empezó desde que Cristo dejó la tierra, desde que nació la iglesia y empezó el enemigo a levantar anticristos y el enemigo empezó a levantar falsas doctrinas y engaños en todo el mundo, porque esto no es de esta época, chicos. El espíritu del anticristo no es de esta época. La Biblia dice que este espíritu se ha movido en la tierra desde hace muchísimo tiempo. Entonces, de la misma manera que el anticristo es viejo, el remanente también es viejo. Muchas generaciones anteriores, antes que nosotros, también fueron parte del remanente. Muchas generaciones antes de nosotros fueron aquellos que permanecieron fieles en una relación con Jesús y no se desviaron de las sanas doctrinas. Pero yo quiero que tú entiendas algo, y es que cada nueva generación supera a la generación anterior. Cada nueva generación llega más alto que la generación anterior, y yo creo que esta nueva generación va a llegar más lejos en demostración de poder y en expansión del reino de Dios. A medida que avanza el tiempo y a medida que llegan nuevas generaciones de este remanente, es obvio que el alcance sigue incrementándose, es obvio que los milagros se siguen incrementando, es obvio que el poder de Dios se sigue manifestando cada vez más. En la misma Biblia Jesús enseña que todos aquellos que creyéramos y lo siguiéramos a Él, íbamos a hacer las mismas obras que Él e incluso mayores que esas. Y yo quiero que tú entiendas algo importante. Nosotros nunca vamos a ser mayores que Jesús. El discípulo nunca va a ser mayor que su maestro. Pero eso no quiere decir que nosotros no íbamos a llegar más lejos. A eso se refería Jesús, que toda obra que Él hizo para establecer el reino de Dios en esta tierra, nosotros lo íbamos a hacer y aún a mayor escala. Entonces, nosotros en estos tiempos y en esta nueva generación tenemos la oportunidad de expandir el reino de Dios más allá, tenemos la oportunidad de establecer este reino y este poder y este dominio de Dios a niveles más lejos de lo que tal vez Jesús hizo, porque Él dijo, cosas mayores. Podremos alcanzar más gente, podremos hacer los mismos milagros y a mayor escala. Entonces, esta palabra se cumple cada vez que llega una nueva generación del remanente. Entonces, honramos a las generaciones anteriores del remanente, honramos la obra que nuestros padres, nuestros abuelos y toda generación anterior hizo por la iglesia de Cristo. Pero lo que las generaciones anteriores han hecho va a ser la plataforma en donde nosotros vamos a continuar y vamos a llegar más lejos. Y eso es lo que yo te declaro a ti, a tu vida, en el nombre de Jesús. Entonces, terminamos en el verso 30 de Proverbios 31 y miren cómo termina esto de hermoso, que hasta parece un poema. Dice, el encanto puede ser engañoso, la belleza es vana y rápidamente se desvanece, pero esta mujer virtuosa, este remanente, vive en la maravilla, reverencia y temor del Señor. Ella será alabada a lo largo de toda la eternidad. Qué poderoso es esto, definitivamente. Entonces yo te digo, joven que me estás viendo, tú eres parte de este remanente. Y si tú fuiste escogido por Dios, yo quiero que tengas en cuenta todo lo que hemos hablado en esta oportunidad. Yo quiero que no olvides ese valor que tú tienes.
Recuerda que nuestra visión principal como Ministerio de Jóvenes en tiempos de refrigerio es la restauración de la identidad en la nueva generación. ¿Y qué es precisamente la identidad? Si no es que tú sepas quién eres verdaderamente. Y si tú obtienes esta revelación de que tu verdadera identidad es que seas parte del remanente, entonces tú no vas a olvidar tu valor, tú no vas a olvidar tu llamado, tú no vas a olvidar lo importante que eres para Dios. Tal vez el mundo sea atractivo para muchos, como nos dice este versículo 30 para finalizar. Tal vez el mundo sea atractivo para muchos, pero al final nada de lo que hay en el mundo va a prevalecer. Sí, tal vez este mundo está lleno de una belleza, pero es una belleza que se desvanece. Tal vez este mundo tenga un encanto, pero es un encanto engañoso que no resultará en el plan de Dios que tiene para ti. Entonces yo te vengo a decir, enfócate que tu verdadera identidad no está en el mundo. Tu verdadera identidad no está en la falsa iglesia. Tu verdadera identidad no está en el espíritu del anticristo. Tu verdadera identidad está en el remanente, está en Cristo. Y al final, yo sé que tú vas a recibir la recompensa eterna por no haber abandonado a Dios. Chicos, en conclusión, vale la pena ser parte de este remanente. Vale la pena ser parte de este grupo escogido por Dios. Definitivamente son tiempos donde nosotros debemos permanecer firmes. Y vuelvo y te digo, no importa la adversidad, no importa los problemas, al final Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Cristo te está esperando para darte la recompensa que Él te prometió. Cristo te está esperando para darte la vida eterna que Él te prometió. Y Él está a tu lado, Él está contigo, y yo sé que Él no te va a abandonar, Él no nos va a abandonar. Él ha establecido este remanente en la tierra para poder predicar el evangelio. Él ha establecido este remanente en la tierra para permanecer firmes y fieles a sus mandatos, firmes y fieles a los fundamentos de su reino. Y ha establecido este remanente para hacerle saber al mundo que hay un Dios que no se ha olvidado de las personas, que hay un Dios que es más fuerte que los sistemas de este mundo, que hay un Dios que es más fuerte que el enemigo, que hay un Dios que es más fuerte y está por encima de toda circunstancia. Ahí donde estás, yo quiero que me acompañes en oración para terminar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú te acordaste de nosotros. Tú te acordaste de este remanente y tú has empoderado este remanente con unción y con poder y con proeza para poder establecer tu reino en esta tierra. Te pedimos, Señor, que seas tú siempre ayudándonos a enfocarnos, que seas tú ayudándonos a no separarnos ni a derecha ni a la izquierda. En el nombre de Jesús declaramos que no importa la adversidad, no importa los ataques del enemigo, nosotros permaneceremos firmes y permaneceremos fieles en ti. Y declaramos que nosotros somos esa novia escogida y somos ese remanente escogido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, chicos, por haberse unido a este tiempo, los bendigo y recuerda siempre que tu verdadera identidad está en Cristo. Chao.